Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Noticias Su Mundo. Muchísimas gracias por el placer de su sintonía. Ahora pasamos con nuestro contenido. Legisladores llaman al presidente de la República, Luis Abinader, a las autoridades de la salud a fortalecer las medidas por primer caso de cólera. Lectura de la acusación del caso Antipulpo continúa hoy. Dueños de discotecas rechazan nuevo horario en Santo Domingo Norte. Ministra califica violencia de mujeres son hechos aislados. Marcharán en Baní en contra de los apagones. Azonahore logra cifra récord de visita en su exposición comercial. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Win Telecom y 10 del Telecable Dominicano. Soy Stephanie Soto y estaré acompañándoles durante esta primera emisión. Iniciamos con la información de que congresistas pidieron este lunes al presidente Luis Abinader fortalecer las medidas sanitarias en la frontera dominico-haitiana para evitar un incremento de los casos de cólera en el país. Vanessa Valdés se encuentra en directo y nos tiene más detalles. Adelante, Vanessa. Por segunda vez, el ministro de Interior y Policía se reúne con los representantes de diferentes sectores de Santo Domingo Norte. Esta vez, no en el edificio del Huacalito, sino en el ayuntamiento. En el encuentro, aprovecharon para exponer de nuevo sus quejas y las faltas que tienen. Y me develo por él. Fue en ese escenario que Chu Vázquez le hizo una advertencia a los delincuentes. Óigalo bien, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, que la delincuencia trace la pauta de este municipio. Aquí la paz y el sosiego y la tranquilidad de este municipio, el gobierno dominicano lo garantiza. En su cara, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, dijo que las acciones a implementar para garantizar la seguridad no pueden quedar en simples hechos, sino pasar a acciones concretas. De lo contrario, esos funcionarios serán denunciados. El ministro que no quiere que yo lo denuncie ante el municipio, ante la prensa, que haga su trabajo. Y se lo estoy diciendo y lo hablé en una reunión que tuvimos cerrada, porque al final del camino yo tengo que cumplir lo que prometimos y depositamos en la Junta. Los representantes de las juntas de vecinos, asociaciones comerciales, organizaciones de la sociedad civil y otros plantearon sus principales percances. Porque dice usted el día pasado, bueno, yo capacito un policía en un año, mentira, el sujeto que viene a doblar usted en un año y no lo derecha. Tiene que interesarlo antes, Entonces usted tiene que atraparlo ahí, porque usted tendrá que buscar robot para poderlo enganchar a la milicia. Todas esas reuniones surgen a raíz de que los delincuentes impusieran un toque de queda en Guaricanos y San Felipe de Villamella. Esos lugares han vuelto a la normalidad. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. Retomamos la información inicial de que congresistas pidieron al presidente Luis Abinader fortalecer las medidas sanitarias en la frontera dominico-haitiana para evitar un incremento de los casos de cólera en el país. Vanessa Valdés nos amplía. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias, buenas tardes. Así es, legisladores llaman a las autoridades del país a reforzar el sistema sanitario tras el primer caso confirmado de cólera en el territorio nacional. El exministro de Salud Pública y senador por la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, es partidario de que a todo lo largo de la frontera se fortalezcan las medidas preventivas contra la enfermedad. Ellos debieran, ya este primer caso, que es un caso índice, ya a partir de ahí debieran tomar las medidas que se corresponden. Y yo lo que les recomiendo es que se lean ese librito, que con eso ellos van a resolver todo el problema de cólera. En tanto que la diputada por la provincia de Dajabón del PLD, Sonia Agüero, denunció que nacionales haitianos contaminan las aguas de algunos arroyos de su demarcación. En el río ellos se defecan y esa agua va a los acueductos. Cuando llueve
esa agua sale sucia, igualita que como cuando cae de las montañas. Entonces INAPA también tiene que clorificarla. Ahí se necesita que entre INAPA y que de verdad Salud Pública haga un despliegue de lo que es una campaña, qué significa el cólera, para que la gente lo podamos evitar. Y es que para evitar un aumento de los casos de cólera en el país, legisladores entienden como pertinente sellar la frontera de manera temporal. Parece imposible evitarlo con el éxodo de tantos ciudadanos indocumentados que entran al país, pero Salud Pública, los organismos de salud del Estado Dominicano tienen que reforzar y ponerse. Para evitar que el cólera que está sacudiendo todo Haití pase debe hacerse por su ser necesario. Recordamos que el primer caso de la enfermedad fue detectado en una nacional haitiana en Higüey, provincia de la Altagracia, mismo lugar donde se detectó el primer caso de cólera en el país en el 2010. Desde el Congreso Nacional, yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Vanessa. Ahora pasamos con otro tema que damos seguimiento, y es que 3 nuevas muertes por dengue entraron al sistema de vigilancia epidemiológica, con lo que suman 37 las defunciones provocadas por esta enfermedad en el país hasta el 1 de este mes, con más de 6.600 infectados. Mientras, las autoridades sanitarias instruyeron a las direcciones provinciales a redoblar medidas preventivas contra dengue, malaria, leptospirosis y cólera, priorizando los lugares donde hay mayor incidencia, sobre todo del dengue, con operativos de fumigación, limpieza de espacios y eliminación de artefactos que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor. Y el Ministerio de Salud Pública reportó la detección de 24 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras el procesamiento de 1.007 muestras de primera vez y 578 muestras subsecuentes. La mayoría de las infecciones se localizaron en el Distrito Nacional, con el 70% de las muestras positivas, 17 pacientes. Le sigue Santo Domingo con 5 casos y 2 contagios en el interior, uno en la Altagracia y otro en la provincia Duarte. En la actualidad, el país tiene 249 casos activos. La tasa de positividad diaria se registra en 2.38% y la tasa en las últimas 4 semanas descendió a 1.47%. Cambiamos de tema, y la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de Diversión y Propietarios de Negocios en Santo Domingo Norte rechazaron la medida dispuesta por el Ministerio de Interior y Policía sobre la reducción del horario y de las ventas de bebidas alcohólicas. Más detalles en la siguiente historia. Los dueños de discotecas y comercios de diversión nocturna en Santo Domingo Norte están que echan chispas con la reducción del horario de la venta de bebidas alcohólicas. Aseguran que cada noche esos negocios pierden entre 150 y 300.000 pesos por cerrar antes de la hora de lo normal, que lo hacen los demás comercios del país. Afirman que ellos no pueden pagar por las deficiencias, faltas y fallas que le corresponden a la policía y otras autoridades. La Unión Dominicana de Propietarios del Centro Nocturno no está de acuerdo a esa medida que ustedes tienen, porque lo más afectados somos nosotros. Y yo, como el presidente del gremio, es inaceptable de que permita de que cada dueño y propietario de centro nocturno esté pasando, que cada cosa que esté pasando, siempre seamos nosotros que llevemos esa carga. Está siendo afectado también todo el personal, porque debimos reducir una gran parte, e incluso no se le ha podido ni siquiera pagar su salario, porque la medida, al tomarse de un día, el mismo día, sin avisar, de una forma un poquito arbitraria, pues no pudimos organizarnos. Se quejan porque entienden que están pagando justos por pecadores, y lo peor es que las autoridades quieren extender un problema particular de un barrio con todo el municipio. La seguridad para los ciudadanos la tiene que dar la policía, o si no las instituciones castrenses como la guardia, cualquier tipo de cosa. Entonces, el señor ministro y el licenciado Luis Abinader tiene que entender que esta persona tienen que trabajar. Dicen que esos negocios garantizan la seguridad interna y controlan el ambiente dentro de sus establecimientos, por lo que no son responsables de lo que sucede afuera. Con esta medida, a los ciudadanos y a los comerciantes
Cierren sus puertas, guárdense que hay mucha delincuencia. ¿Y para qué está la policía? Exacto. ¿Para qué está la policía? Porque la policía está para brindarnos protección, no para decirnos escóndanse. Cierren. No están para eso. Cierren sus puertas. O sea, entonces estamos solos, no quedamos solos. Es una medida que no es verdad que porque un negocio dure más tiempo abierto o cerrado va a disminuir o influenciar en la delincuencia. El ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, dijo que la medida se mantendrá hasta lo necesario y que es temporal y no permanente. El primer compromiso del Estado Dominicano es la preservación de la vida. Julio Carballo, Noticias Su Mundo. Y en contrainformación, continúa la lectura en audiencia preliminar del expediente acusatorio que consta de 3.445 páginas contra el supuesto cabecilla de la red de corrupción Operación Antipulpo, Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, que cumple arresto domiciliario. Hasta el momento, el Ministerio Público ha presentado unas 564 imputaciones contra otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos que usaba el poder de Alexis como hermano del exmandatario para desfalcar las arcas del Estado por más de 6.000 millones de pesos. Ante los constantes hechos violentos protagonizados por mujeres contra sus parejas, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que estos han sido eventos aislados. Han sido eventos aislados, yo creo que ustedes lo saben, porque cuando revisamos los casos que ocurren, obviamente que preocupa porque es también una expresión de violencia, de intolerancia. Aquí los testigos le imploraban a gritos que parara porque se estaba cortando las manos. Ella no escuchó consejo e intentó entrar en el carro por el orificio que hizo hasta que el hombre salió y ella se le fue encima. Lamentablemente esta no es la primera vez que graban a una mujer. Mayra Jiménez defendió a la mujer al decir que en lo que va de año han sucedido 55 feminicidios y ninguna muerte de hombres, por lo que aseguró que la violencia intrafamiliar afecta más a las mujeres. La Fundación Justicia y Transparencia y otros sectores aseguran que el aumento de la delincuencia se debe a que la reforma policial no arranca ni los planes han funcionado. Julio Caraballo tiene el reporte. En los últimos días se ha reportado un incremento inusual de la delincuencia. En Santo Domingo Norte, los antisociales impusieron un toque de queda y cerraron Villamella. El economista Juan Manuel Guzmán Ibarra denunció que en su casa fue amordazado y amarrado a las 3 de la madrugada. Recientemente, un galeno fue secuestrado y liberado cuando entregaron el dinero del rescate, y lo mismo sucedió a un nieto de la comunicadora Consuelo Despradel. Esos hechos y otros que se viven en los barrios le dicen a Trajano Vidal Potentini que el plan de seguridad del gobierno ha fallado o simplemente no funciona. La delincuencia sigue por su fuero, la delincuencia sigue creciendo en la República Dominicana y lo más preocupante aún es que hay que reconocer que de forma sostenida el actual gobierno pues ha venido esforzándose. Yo creo que es notorio el trabajo que ha desplegado, el activismo alrededor de todo esto que viene observándose desde el Ministerio de Interior y Policía. No obstante, creo que habría que seguir profundizando, habría que seguir revisando, porque esos esfuerzos parecería que siguen resultando insuficientes. Para el abogado José Parra, es una muestra más de que los planes de seguridad ciudadana no son simples enunciados, sino acciones. Se evidencia, sí, que es necesario que se haga una reforma profunda de la policía. Eso va a conllevar también quizás que haya que aplicar el mismo anuncio aquel de la naranja podrida que hacía la propia policía. La situación es tan difícil y tensa que cuando una persona escucha el sonido de un motor, entra en pánico y se asusta, pensando que será víctima de un atraco. Mientras nosotros no dediquemos los recursos necesarios, presupuestales, para una verdadera reforma, nosotros no podemos pensar que se van a reducir los niveles de criminalidad, todo lo contrario. En Cristo Rey inició el plan de seguridad Mi Barrio Seguro y los residentes de ese lugar se quejan por la delincuencia.
Ese mismo plan será llevado a Santo Domingo Norte en el mes de noviembre. Habrá que ver qué pasa en esa semana en lo que llega. Julio Carballo, Noticias Su Mundo. Cuando estudios internacionales dicen que República Dominicana es el país que más crece económicamente en la región del Caribe, Juan Manuel Santomé, director de Eurosocial, la organización que contribuye a la reducción de las desigualdades, ha dicho que ese bienestar no se traduce a los más pobres. Si no se logra de alguna manera introducir algún tipo de ajuste en los mecanismos propios del mercado libre, esto significa un estado de bienestar que redistribuya de alguna manera la riqueza y la generación de crecimiento y la renta per cápita, si no, realmente no va a llegar a los más pobres ni va a llegar a los más vulnerables. Santomé dice que los precios de la canasta básica y la electricidad son muy altos pese a los eventos de la pandemia y guerra entre Rusia y Ucrania. El director de Eurosocial habló previo a su participación en el Diálogo País que organiza el Ministerio de Economía. Miguel Vargas Maldonado advirtió que los políticos en el país no han obrado como corresponde en relación a las apremiantes necesidades de los residentes en el sur del país, a quienes han dejado de lado en los programas de gobierno. Vargas hizo el señalamiento al encabezar este domingo el encuentro de dirigentes de las subregiones Enriquillo I y II y el Valle del Partido Revolucionario Dominicano en esta provincia. Agregó que el sur no puede continuar como la cenicienta de la inversión pública nacional que realizan los gobiernos. También indicó que el desarrollo de dicha región solo se concretará cuando se garantice que las partidas consignadas en el presupuesto general de la nación se ejecuten cabalmente. El presidente Luis Abinader emitió el decreto número 616-22, mediante el cual declara de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar en la República Dominicana como solución colectiva al transporte de niños y niñas desde y hacia las escuelas. Mediante la disposición se instruye al Ministerio de Educación a realizar con urgencia los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios que serán utilizados en la implementación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar. El decreto precisa que los procedimientos de contratación deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. Y el diputado Juan Dionisio Restituyo dijo que algunos policías y militares tienen una cultura de corrupción aprendida que no se cambia. Tienen unas condiciones que le exige meterse en actos de corrupción, porque ahí hay una conducta aprendida que no ha cambiado, de corrupción, de violencia, de incapacidades y de mafia, que es una conducta que se aprende cuando se llega a la policía. Porque para tú llegar a unos niveles de la policía, porque yo le he dado clase a los policías y me lo han dicho, profesor, para que a mí me crean que yo soy coronel, yo tengo que tener una jipeta, un role de 200,000 pesos, tener una finca, tener una villa, exhibir eso para que me respeten, porque esta sociedad es así. El legislador habló en esos términos al ser entrevistado en el matutino Su Mundo por Pedro Galán, Marino Alcántara y Lorena Erasme. Comerciantes, comunitarios y profesionales del derecho se movilizaron este miércoles en la provincia de Peravia en contra de las altas tarifas eléctricas y los apagones. La manifestación está fijada para las 10 de la mañana saliendo desde el Parque Central de Baní y concluirá frente a las oficinas de EDESUR ubicadas en ese municipio. Facturas ascienden a desde 30,000, 50,000, 100,000, 100 y pico de mil, todo dependiendo. O sea, ellos tienen un abuso completamente con la facturación. Los empresarios ya están hasta el cuello, no pueden más. ¿Por qué? Por los apagones que ha habido en la provincia de Peravia. La jornada procura llamar la atención del gobierno para que junto a los organizadores de la marcha busquen una salida a esta situación. Estudiantes del área de ingeniería de la UAS entregaron al Intran un estudio donde identifican cerca de 100 puntos críticos como causas principales de accidentes de tránsito en el país.
Los jóvenes depositaron por la Secretaría del Intran el levantamiento que realizaron en procura de contribuir en la educación de accidentes automovilísticos en el país. La autopista Duarte, ¿verdad? Eso es una de los principales, la autovía del Nordeste, ¿verdad? La Juan Pablo Duarte. Tenemos también, por ejemplo, el Ceibo Miches, que precisamente, el Ceibo Atomayor, que precisamente ustedes saben que ayer hubo un choque, ¿verdad? Donde murieron 3 personas en esta carretera y básicamente es por los choques frontales, por el tipo de carretera que tenemos. El levantamiento fue hecho a partir de un foro que realizó la Universidad Estatal. El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, informó que esa entidad ha incrementado sus activos. Habló al término de una misa en la catedral con motivo del 81 aniversario de la fundación de esa institución financiera. Pereira explicó que Banreservas tiene en activo más de $1 trillón, siendo uno de los bancos más importantes del país. El Banco de Reserva durante estos 2 años ha estado fortaleciéndose gracias a la confianza de todos nuestros clientes. Y como bien yo dije en la Eucaristía, este Banco de Reserva empezó hace 81 años con un capital de 11.500.000 pesos y hoy nosotros tenemos $1 trillón en activo. Es la primera entidad financiera dominicana que logra este hito trascendental en la banca dominicana. Aprovechó para informar que la institución bancaria fue seleccionada como la primera entidad dominicana de ese tipo en tener un sistema de gestión antisoborno. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana rompió récord, logrando 4.000 visitas diarias en su exposición comercial. Lidia Pinales nos cuenta más en Las Finanzas. Muy buenas tardes. Iniciamos esta semana en este segmento dando gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más con ustedes. El volumen de participación de esta feria superó a la del 2019, que fue la última realizada por Azona Oris. Veamos detalles de esto y más en el siguiente resumen. En esta ocasión, la exposición fue dedicada a los Estados Unidos por ser el principal país emisor de turistas hacia la República Dominicana y se registraron más de 400 delegados como compradores oficiales del evento, lo que refleja un aumento de más de 30% en el impacto de negocios de esta feria en la industria turística. En la misma participaron un total de 192 empresas que ocuparon 410 stands, todos suplidores de productos y servicios nacionales e internacionales, de los cuales el 30% participó por primera vez. En otra información, el crecimiento promedio interanual durante el periodo enero-septiembre de este 2022 fue de 5.4%, informó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Albizu agregó que al cierre de septiembre, el indicador mensual de actividad económica registró una variación interanual de 4.8%. Estas declaraciones fueron ofrecidas al término de una misa de celebración por el 75 aniversario de la entidad financiera. Finalizamos con una excelente noticia, y es que el Banco de Reserva se convirtió en la primera institución financiera dominicana en obtener la certificación de Sistema de Gestión Antisoborno por lograr satisfacer parámetros internacionales de cumplimiento ético, que le permiten prevenir, detectar, mitigar oportuna y eficazmente el riesgo de soborno y corrupción. Además de ser la primera entidad financiera del país en obtener esta distinción, Banreserva pasa a ser la segunda de Centroamérica y la sexta de Latinoamérica en obtenerla, según informaciones del Organismo Internacional de Certificación. Y esto ha sido todo por el día de hoy en Las Finanzas de Noticias Su Mundo. Lidia Pinales se despide. Muy buenas tardes. El diputado del Partido Reformista, Pedro Botello, informó que hasta el momento ha sido el único que ha mostrado interés a lo interno de su organización por alcanzar la candidatura presidencial. El congresista llamó a la dirigencia del PRSC a trabajar por el partido para mostrar mejores resultados en las elecciones presidenciales fijadas para 2024. Estamos llamando a esa sensatez que viabilice un entendimiento en el liderazgo nacional de nuestro partido para que podamos salir airosos de este encuentro, de esta fiesta de la democracia al elegir las nuevas autoridades.
Botello pidió a los miembros del Partido Reformista que participen en la escogencia del candidato presidencial de esa fuerza política, cuya asamblea ha sido fijada para el 30 de este mes. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para 11 provincias debido a la influencia de una vaguada proyectada en varios niveles de la troposfera que generará condiciones meteorológicas inestables sobre el país. Las demarcaciones con alerta son La Vega, Santiago, Valverde, Atomayor, Monteplata, Puerto Plata, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Elías Piña. El COE tomó la decisión en virtud del informe meteorológico de este lunes de la Oficina Nacional de Meteorología, que prevé incrementos nubosos principalmente en horas de la tarde y noche, que estarán acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias pertenecientes a la zona fronteriza, el noroeste, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y el sureste. Aún con el incremento de los costos en las taquillas para el acceso a conciertos musicales en el país, los ciudadanos continúan participando en este tipo de actividades recreativas pese a los niveles de inflación que registra la economía dominicana. Vanessa Valdés con los detalles. El fin de semana pasado, el principal atractivo musical fue el concierto del puertorriqueño Bad Bunny, que deslumbró con un gran espectáculo. Y a pesar de la situación económica que atraviesa el país, muchos dominicanos hacen un gran esfuerzo para estar presente en algunos de estos conciertos musicales, aunque las taquillas se vendan a un precio muy elevado. Siempre ha existido esa estafa aquí en el país, eso es una mafia que hay que controlarla. Los que trabajan cogen a gastar su chelito como está esto y no piensan en concierto y no piensan en su familia, como su familia la están pasando, como está esta situación. Tras el éxito del concierto de Bad Bunny, que subió a tarima artistas nacionales e internacionales, llueven las denuncias por supuestos fraudes en las taquillas. Se desarrollaron muchas estafas de gente que compraron boletas y a la hora de entrar eran falsas. Bueno, se lo muy mal, porque es un artista en verdad muy internacional para que puedan hacer eso a un concierto de él. Concierto, pero los muchachos en su casa están pasando hambre. No hay comida. No tienen comida en casa, pero entonces tienen 5,000, 10,000 pesos para gastarlo en el concierto. Pese a estas denuncias, muchos dominicanos pasaron un buen rato, mientras la boletería encargada de vender las taquillas informó que no se hace responsable de lo ocurrido. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Y hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundodigital.com. Estefany Soto estuvo con ustedes. Que tengan feliz inicio de semana.